este encuentro personal, un caudal de vida entrará en tu corazón. Bienvenidos a Caudal de Vida de la Iglesia Carismática Cuadrangular de Villavicencio. Dispón tu corazón para una prédica que cambiará tu vida. Con ustedes, nuestro pastor, Danilo Ospina. Hoy soy honesto. Hoy reconozco que necesito tu ayuda. Dios va a hacer cosas profundas en tu vida. Hola amigos de Caudal de Vida de la ICCC, en el día de hoy queremos saludarlos a todos ustedes, deseándoles muchas bendiciones de parte de Papá Dios, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Bueno, unas preguntas muy básicas. ¿De pronto tú eres aquellos de que eres menospreciado por la palabra de Dios? ¿O eres rechazado o no te creen o te toman por locura? Yo te quiero decir algo, que la prédica hoy va directamente para ti. Hoy el pastor va a tocar un tema muy importante acerca de lo que tenemos que padecer muchas veces por llevar la palabra de Dios. No es fácil llevar la palabra de Dios, pero trae su recompensa, así que pon mucho cuidado porque Dios te va a hablar hoy. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Vamos a ir al versículo 19 hasta el 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, y yo te pido que tú hoy estés hablando a nuestra vida, Señor. Hoy nos enseñes tu verdad, Señor, tu palabra, Señor, buena. Señor amado, tu palabra como espada de dos filos, tu palabra, Señor, que nos guía a toda verdad. Padre, yo te pido que tu palabra alumbre nuestra vida, sea una lámpara a nuestros pies. Tu palabra refinada, Señor, como oro 7 veces purificada. Señor amado, háblanos, enséñanos, habla nuestro espíritu, rompe fortalezas en la mente, rompe, Señor amado, todo velo, toda venda, Señor, que tenga nuestra alma y nuestro espíritu. Jesucristo, rómpela ahora, Señor, y que brille en nosotros la luz de tu evangelio y de tu mensaje de salvación. Háblanos, Señor, enséñanos, transfórmanos, cambia nuestra vida, enséñanos a vivir, reconstruye nuestra vida, Jesús. Hoy estamos delante de ti. Aquí vinimos, Señor, solo por una causa, solo por ti, Señor, solo para conocerte, solo para escucharte. Aquí estoy, Señor amado, delante de ti estamos, solo para ti, Dios, y venimos a escucharte, a que cambies nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios. Escuchamos tu palabra, Dios, y nos disponemos para oírla y hacerla. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra del Señor nos enseña que a través de muchas tribulaciones, dice aquí el apóstol Pablo, entremos en el reino de Dios. Parece como difícil a veces, y muchas personas dirán: oh, el evangelio, el camino de Dios es muy difícil. El camino del mundo es ancho y es espacioso, es fácil y cómodo. El problema es que el final del camino espacioso es la muerte, mientras que el camino de Cristo es vida y es victoria.
Y sí, aunque tampoco podemos dar la imagen de que todas las cosas en el Señor son difíciles o tristes, porque la vida con Cristo siempre es victoriosa. El punto es que en Cristo Jesús no hay victoria sin una batalla antes. No hay premio, no hay bendición sin antes haber nosotros peleado la buena batalla de la fe. Y yo estoy seguro que en el cielo no van a haber pusilánimes. En el cielo solo vamos a encontrar soldados valientes y esforzados. Y lo que nosotros leemos aquí de la vida de Pablo, de cómo llevó el evangelio este apóstol de Dios con ese grupo allí a estos lugares, lo que tú estás viendo es que el evangelio penetra en este mundo dominado, esclavizado por el diablo, penetra en forma violenta. Y a través de conflictos violentos el evangelio se abre paso en medio del mundo. Y aquí lo que tú viste es que en estas ciudades, que es una región de Galacia donde está Pablo, primero fue a Iconio, y dice el versículo 3 que allí ellos con denuedo es la palabra valentía, dice confiados en el Señor, daban testimonio de la gracia del Señor, con valentía. ¿Por qué con valentía? Porque el versículo 2 dice que los que no creían empezaron a corromper los ánimos. Los que no creían empezaron a afrentarlos. Y más adelante dice que los afrentaban. En el versículo 5 quisieron apedrearlos. Empezaron a proferir improperios, groserías, amenazas de muerte. Empezaron la gente a rebelarse contra el evangelio. Pero muchos estaban creyendo en el evangelio. Y de allí les tocó salir corriendo porque ya tenían todo un complot para matarlos. Cuando ellos saben el complot, salen corriendo a la siguiente ciudad. Normalmente en el mundo antiguo las ciudades se hacían a un día de camino de distancia, o sea, como una jornada de descanso. Entonces las ciudades iban como en un circuito. Roma había hecho unos caminos espectaculares y preciosos. Hasta el día de hoy muchos de los caminos de Roma están. Y tú podías caminar libremente por todo el continente. Hoy en día es más difícil transitar por Europa. Antiguamente tú podías atravesar desde Egipto hasta España perfectamente caminando, y no habían aduanas, no habían impuestos, era muy fácil. Y los caminos eran muy buenos, pero a cada jornada había una ciudad para que tú descansaras. Eran hechas así. Ahora ellos van a otra ciudad que está allí cerca, que es Listra. Y en Listra ellos empiezan a predicar con poder. Dice la Biblia que al igual en Iconio, milagros, sanidades y prodigios. Pero el versículo 19 dice que se levanta en medio de la sociedad de Listra. Porque mucha gente empieza a caminar con Dios, mucha gente empieza a buscar a Dios. Y entonces las autoridades, siempre los que tienen el poder religioso, político y civil, empiezan a sentir miedo, porque el evangelio empieza a llegar. Y entonces ocurre que aquí sí los apedrean. Aquí en esta ciudad empiezan a perseguirlos. En el versículo 19 apedrean a Pablo. Pablo tiene que huir a otra ciudad. Todo el mundo pensó que Pablo había muerto. Los cristianos lo levantaron, los hermanos lo sanaron y salieron corriendo, porque de esa sí de pronto ya no se salvaba, y fueron a la otra ciudad, Derbe. Y en Derbe vuelven a predicar el evangelio. Y dice el versículo 21 que ahora, versículo 21, después de haber anunciado el evangelio allí a Derbe, regresan a todas las ciudades donde los habían perseguido, es decir, a Listra, a Iconio, a Antioquía. Y dice el versículo 22, yo quiero que miremos el 22, dice: y ellos empezaron a confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanezcan en la fe, diciéndoles que a través de muchas tribulaciones hay que entrar en el reino de los cielos. Ahora, miren ustedes, Pablo ha sido apedreado. Yo no sé si alguien así ha sido apedreado, pero el apedreamiento era una forma de ejecución en el mundo judío. Y para que Pablo hubiera quedado inconsciente allí, pues la cosa era dramática. Seguramente muchos traumas sufrió Pablo en ese día.
Pablo fue rescatado por los hermanos. Pablo fue arrastrado y llevado a una casa y de ahí corriendo en la noche para otra ciudad. Pero ahora vemos, pocos días después, a Pablo levantándose, animando a las personas. Dice la Biblia, animando a los discípulos y exhortándoles a que permanezcan en la fe. O sea, Pablo no solo se quedó en la ciudad donde huyó, regresó a las ciudades donde lo habían perseguido, implantó iglesias, confirmó a los discípulos, nombró pastores y maestros, y cuando ya las iglesias estaban establecidas, salió. ¿Quién ganó allí? El reino de Dios triunfó en medio de esta región. El reino de Dios empezó a expandirse por primera vez en el mundo. Y así fue como llegó a Europa, que en los capítulos más adelante, de Hechos, tú vas a ver cómo llegó a Europa. Pero es lo mismo. Pero el diablo siempre quiso matar e impedir la obra de Dios. Yo creo que de pronto allá en la iglesia de Antioquía, de donde los enviaron, todos iban a pensar, no, nos van a recibir con pancartas, comité de bienvenida, el alcalde de la ciudad nos va a dar las llaves de la ciudad y nos va a dar la plataforma más grande para que hablemos y nos van a permitir ir a todos los colegios y a todos los lugares. Hoy es el día de tu encuentro personal. Un caudal de vida entrará en tu corazón. Dios va a hacer cosas profundas en tu vida. Gracias por escuchar esta prédica. Si deseas tener más información, te invitamos a que entres ya a www.caudaldevida.org o ven a nuestros estudios bíblicos a las 9 y 11 y 30 de la mañana en el Hotel del Llano. Caudal de Vida, una iglesia de la carismática cuadrangular de Villavicencio.